Entonces, darle los permisos requeridos, por favor. Perdona, es que tengo acá como... Listo. Entonces, la última vez nos habíamos quedado en todo lo que tenía que ver con el formato condicional. El día de hoy nos vamos a enfocar a todo lo que tiene que ver con funciones de búsqueda. Ya les voy a compartir mi pantalla para que ustedes la puedan ver. Listo. Entonces, señores, para las funciones de búsqueda tenemos tres tipos de búsqueda. Antes que todo, ¿me pueden confirmar si me oyen, si ven la pantalla, por favor? Gracias. Profe, buenas tardes. Señor, no veo la pantalla. Perfecto, todo se ve bien. ¿Listo? Yo no la veo, profe. Profe, yo no la veo. Si quieren, dale A ver, cerrar, dame un segundito. vuelves y la inicias. De pronto fue por el momento que yo le di la grabación. Si ustedes no dan el permiso, entonces él no les muestra o la saca de la sesión. Entonces, ¿salgo? Aquí lo cambié. Mira, en función buscar estamos. Bueno, mientras las compañeras vuelven y se conectan, les voy comentando. Entonces, la función buscar tiene tres partes. Ojo a esto. Una primera parte, en la función buscar, ¿cierto? Que nos va a ayudar, como su palabra lo indica, a depende de un número, un objeto, un nombre, ¿cierto? Ir a buscar todo lo respectivo a esa primera búsqueda. ¿Cómo lo vamos a ver? En nuestro ejemplo, en la primera parte, que es una búsqueda en vectores, debemos ir a buscar el artículo número 3, ¿cierto? Y de ese 3 traer el precio. Entonces, nuestra función de buscar siempre va a tener y va a estar dividida en 4 partes. La primera parte es llamar la función buscar solita, ¿cierto? Ahora acá ingreso. Entonces, daría la función buscar. Abro mi paréntesis y lo primero que le debo de indicar es el valor a buscar. En este caso es el número 3. Punto y coma. ¿En dónde lo voy a ir a buscar? ¿Dónde posiblemente encuentro ese número 3? Entonces voy y escojo toda la columna, ¿cierto? Perdón, las muevo un poquito para allá. Toda la columna A, donde él posiblemente encuentre el número 3. Punto y coma. Y nuestra tercera parte tiene que ver con el resultado que voy a traer, por eso se llama vectores. Entonces acá tomo toda la columna A, que es donde posiblemente encuentro el número, y acá toda la columna C, que es donde está el vector resultado. Entonces, si se dan cuenta, siempre es un valor a buscar, un vector donde encuentro ese valor a buscar, y un vector donde encuentro mi resultado. Esa es la primera parte para una función de búsqueda sobre vectores. Solo traigo y necesito traer una parte y ya. Pero ¿qué pasa si no solo te van a pedir el precio, sino el nombre, el estado y 100 preguntas más? Pues es muy complicado ir vector por vector y estarle indicando eso. Para eso se utilizan funciones de búsqueda que tienen que ver con matrices. Esas funciones de matrices lo que le van a ayudar a usted es a qué? A ir a buscar a través de las matrices, que matriz es una tabla completa donde yo le indico qué posición quiero que me traiga de resultado, pero la puedo reutilizar varias veces. Ejemplo, en la parte de acá vamos a ir a buscar a la persona,
Luis. Necesito traer acá el apellido y el puesto. Entonces no me voy a poner vector y vector resultante. Vector, vector resultante. Para evitar eso, entonces utilizo por matriz. Y por matriz es la función buscar v. Cuando lo que necesito traer es el resultado de una columna, de información que se encuentra sobre las columnas. ¿Listo? Entonces, buscar v, lo que va a hacer es traerme un resultado de un indicador de columna. ¿Listo? Porque la información se encuentra en columnas. Buscar v, información en columnas. Entonces, al escribir la función buscar va acompañada de la v, abro paréntesis, sigue teniendo primero lo esencial es saber qué voy a ir a buscar. Entonces, acá está la palabra Luis en la B37. ¿En dónde la voy a ir a buscar? Ah, bueno, en una matriz. ¿Y esa matriz cuál va a ser? Pues desde B32 hasta D35. Profe, ¿y por qué no cogió los números? Ustedes se dirán. Porque este indicador que voy a buscar siempre, siempre en las búsquedas matriciales debe estar o en la primera columna o en la primera fila, ¿listo? Depende de la que vaya a buscar. En este que es buscar V, pues es en columnas, o sea que el nombre donde posiblemente esté en esta primera columna de mi selección, por eso lo tomo desde acá y no lo puedo tomar desde el ID, porque desde el ID, en ID nunca me va a encontrar Luis, porque en Luis está en nombre, no en 1, 2, 3 o 4. Punto y coma, la tercera parte de esta función buscar V por matrices es darle el indicador. Y como su nombre lo dice, indicador de columna. ¿Dónde está el resultado de esa selección? De este cuadrito rojo que ustedes ven, ¿dónde está? El apellido. ¿En la primera columna? No. ¿En la segunda columna? Sí. Entonces ponemos el número 2. Si quisiera traer el puesto, tendría que ser el número 3. Punto y coma, y acá viene algo que se llama un indicador para esa columna que puede ser falso o verdadero dentro del rango. Falso, voy a borrar acá. Falso me va a servir para una coincidencia exacta, o sea que exactamente vaya me busca el que dice Luis. Para eso sirve el falso, coincidencia exacta. Pero si yo lo que estoy buscando es una coincidencia aproximada, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué pasa? Si existiera una Luisa, pues Luisa contiene el nombre de Luis. Entonces me va a traer la información de Luisa, si hubiera una Luisa. Si utilizo el verdadero, porque usted solo le está pidiendo una coincidencia aproximada. Esa es la diferencia entre aproximada y exacta. Es como yo Profe, quiero... una pregunta. Sí, dime. O sea que, digamos, no puedo jalar ningún dato que no esté, bueno, digamos, ningún buscar B tiene que estar antes de la columna que yo, o sea, todas tienen que estar hacia adelante, ¿sí? No es En que este esté caso, donde esté el valor que principalmente le vas a buscar. Por ejemplo, te pongo un ejemplo en la vida real. Si yo te doy un papelito, que vayas y me busque la carpeta 5, ¿cierto? En un papelito. Entonces, obviamente es porque, ¿qué? Las carpetas deben tener un numerito por lo menos por fuera que diga número 5. Eso es algo así lo que vaya hacia el Excel. El papelito que yo te estoy dando, la indicación que vayas a buscarme en la carpeta 5, es la primera parte, que es el valor a buscar. Y la matriz, dentro de esa matriz, es porque muy seguramente a donde yo te envié, las carpetas están organizadas o vas a ver el número 5 por fuera. ok, o sea, por ejemplo, en este caso, digamos, para este caso, yo no podría buscar, digamos, decir que me traiga el ID de Luis, por ejemplo. No. Tendría que estar el ID adelante, en la información de adelante. Adelante de ese. Sí, señora. Ok, listo, profe, qué pena interrumpir. No te preocupes. Profe, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo tengo una pregunta. Sí. Digamos, en unas mismas celdas se puede traer dos información, digamos, nombre y apellido, o solo se puede una sola información.
Un Una solo única dato. información, más la puedes unir a través de una función concatenar o del ampersand o No, demás. digamos que meter nombre y apellido en una sola celda. Por eso, o sea, de la siguiente manera sería, era anteponerle acá una función, antes del buscar una concatenar, y dentro de la concatenar que haya una búsqueda 1, una búsqueda 2, una búsqueda 3, y todas te queden en el mismo. Sí se Ah, puede. ok, muchas gracias. Listo. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Listo. Vamos a dejarlo ahí y ya, voy a continuar con la otra. Entonces, como les decía, ese falso es para la coincidencia exacta y el verdadero coincidencias aproximadas, que también debemos tenerlo en cuenta. ¿Listo? Como les decía, para el puesto es la misma función si ustedes se dan cuenta. Un buscar V, que va y busca Luis dentro de una matriz, ¿cierto? Pero que acá en el indicador ya, ojo, porque no, el nombre no es lo que estoy buscando, el apellido tampoco, el puesto sí. Y es en la 1, en la 2, en la tercera columna de esa selección. Por eso acá lo único que cambia es el número 3 y falso para una coincidencia exacta. Listo. Así como tengo el buscar V, que es para buscar sobre columnas, tengo el buscar H. Y bueno, acá hago una claridad. Ojo, si en su Excel usted no encuentra el buscar H, profe, pero es que yo le doy buscar H y no sale así función. ¿Qué quiere decir la función? Que usted le diga igual buscar. Si ven que acá ya me aparecen las opciones, profe, es que a mí no me aparece buscar H ni buscar V. Es porque posiblemente usted tenga otra versión de su Excel o un poco más antigua, entonces le va a decir es consulta. Y ahí sí le debe aparecer así como me aparecía a mí. ¿Listo? Puede ser buscar o puede ser consulta si es versiones 2010 hacia atrás. Listo. Entonces, acá en qué es lo que varía, perdón. Que la información se encuentra sobre las filas. ¿Sí ven? Producto, entonces no están hacia abajo los productos, sino los encuentro sobre las filas. Por eso es que vamos a hacer una función buscar H. Entonces, del producto teclado yo debo traer la cantidad y el valor. ¿Con qué función la debo traer? Como está la información de manera horizontal, entonces es con un buscar H. Voy y busco la palabra teclado, ¿en dónde? En mi matriz, teniendo en cuenta que, ¿qué? Que como es un buscar H, está en la primera fila lo que voy a buscar. Punto y coma. ¿En qué indicador de fila el resultado que debo traer? ¿La cantidad en dónde está esa selección? ¿En la primera fila? No. ¿En la segunda fila? Sí. En la segunda. Punto y coma y falso para una coincidencia exacta. El valor, la misma función, lo único que varía es que ya no está en la fila número 2, sino en la fila número 3. Y falso para la coincidencia exacta. Esto es para la función de búsqueda. Vamos a realizar la pregunta que me tenía la compañera y que es un ejercicio que debemos tener muy presente. Permítame, o ese estaba en antes. No, estaba en la clase pasada, en la función sí. Listo. La de unir los nombres que me pedía la compañera. Pero acá hay uno similar, que no es de unir, pero sí es de realizar una operación matemática después de una función de búsqueda. Este ejercicio se lo recomiendo mucho porque une todo lo que hemos visto. Si usted lo vio ya, perfecto, porque es una de las soluciones que distingue todo lo que se puede realizar con esto que hemos visto hasta nuestra segunda semana para nuestro Excel intermedio. Entonces, les voy a mostrar una parte de acá. Si se dan cuenta, acá la información está de una manera, acá de otra, ¿cierto? Es una rifa de una empresa con 3 diferentes grupos que se encuentran dentro de esa empresa, están rifando algo distinto, etcétera, y aparte para que la empresa los dejara hacer la rifa, la empresa les pidió un porcentaje de las ventas por cada una de esas áreas.
Entonces, me voy a enfocar a esta tabla y a este valor de fondo. ¿Listo? Primero, así como la compañera nos decía, ¿se puede unir con otras funciones? Sí. Por ejemplo, acá le voy a decir igual, buscar, V, ¿por qué? Porque la información de informática está en la columna, en la fila, perdón, en las columnas, sí, en las columnas, perdónenme. Entonces, usted debe tener en cuenta que, ¿qué voy a ir a buscar yo? Primero, ¿a quién pertenece esa persona que me está entregando la plata? Listo, busco que es del área de contabilidad. ¿Lo comparo contra quién? Contra una tabla que de hecho ya vimos algo que se llama definición de nombre, ¿cierto? Y que llame fondo contra esa tabla. Y que el resultado que yo quiero que me traiga es cuánto porcentaje de lo que me va a pagar este señor en contabilidad debo tomar. Entonces, para contabilidad es el 3%, pero ¿dónde está el valor del fondo? ¿En la primera columna? No. ¿En la segunda columna? Sí. Entonces, 2 para el número del porcentaje del fondo. Y falso para una coincidencia totalmente exacta. Miren que si yo dejo hasta acá, ¿qué me va a traer él? Ah, pues que a esa persona le corresponde darme a mí el 3%, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es una persona que trabaja en contabilidad. Pero ese no es el valor del fondo. Usted no vendió 200.000 pesos y solo me va a dar 0,3 de esos 200.000 pesos. Entonces miren que puedo tener una función de búsqueda y a su vez unirla ya sea con otra función o en este caso con una parte que tiene que ver con una operación matemática. Entonces como es ese 3%, yo sé que esto lo debo multiplicar, ¿cierto? Por lo que haya vendido ese señor, el señor Carlos Arias. Ah, bueno, entonces de los 200.000 pesos, él me va a traer el 3%, que es todo esto lo que me está trayendo ese 3, por el valor de la venta. Y en total me debe dar 6.000, que es el 3% de 200.000 pesos. ¿Sí ven que puedo unir diferentes funciones y a su vez también realizar operaciones matemáticas? Eso es lo que realmente hacemos. Entonces empezamos a poner en práctica todo lo que estamos viendo en una tabla como estas. Entonces, en vez de que usted saque uno por uno los valores o solo tenga que ordenar por cada una de las áreas, no. Para eso existen funciones sí, para eso existen funciones de búsqueda y operaciones matemáticas a realizar. ¿Listo? Entonces, ya sabemos que existen 3 tipos de búsqueda: horizontal, vertical y por vectores. Voy a continuar con la siguiente. ¿Hasta acá preguntas, dudas de la función buscar? Para continuar con el otro tema, por chat o activan sus micrófonos, estoy acá leyéndoles. No, no quedó claro. Listo. Aunque tenía... Vamos Bien, entonces no, al profe. tema de consolidar. Entonces voy a compartirles ahora acá la ventana de consolidar. Listo. ¿Consolidar para qué sirve? Entonces, si quiero unir diferentes tipos de información, siempre el ejemplo que les pongo es, por ejemplo, si usted es el administrador del tostado, ¿cierto? Hay muchísimos tostados en una sola área y usted tiene que a las 5 de la tarde entregar un informe de cuánto vendió en total la zona de Suba, ¿cierto? En todos los tostados. Entonces, ustedes no se van a poner a recoger archivo por archivo y a ponerse a sumar valor por valor. Por ejemplo, acá tengo la de enero, tengo la de febrero y tengo la de marzo. Y le dicen, bueno, necesito saber cuánto vendió Ángela Ruiz. Y usted se ponga acá igual a este valor, más el otro valor, más el otro valor, y así con cada uno. Esto ya usted no lo debe realizar porque existe la función que se llama consolidar. ¿Cómo funciona esta consolidar?
Entonces, usted debe tener presente que debe tener sus datos ya sea en una sola hoja o en hojas distintas o en libros distintos. ¿Listo? Vamos a ver la primera, que es cuando usted tiene la información pegadita ahí mismo en un mismo libro, como es este caso. Tengo las ventas de un almacén de enero, febrero y marzo. Y necesito saber cuánto vendió cada uno de esos vendedores, teniendo esas tablas respectivas. Entonces, ¿usted qué debe tener siempre en cuenta? Que debe ir a la pestaña Datos, y dentro de la pestaña Datos va a encontrar un botón que se llama Consolidar. ¿Listo? Acá, como este es Office 365, usted lo ve un poco diferente, ¿cierto? En las tablas normalitas se va a ver así, con este botón. ¿Listo? Que parecen unos cuadritos con un cuadrito rojo y dice consolidar. Muy seguramente así lo ven ustedes en su Excel. Pero O sea, en siempre, este caso, profe, qué pena, en este caso estarían las herramientas de datos. Es que yo también tengo el 365 y hay muchas cosas que, digamos, uno se pierde sí, ahí porque no. varían un poquito, pero sí nos sirven, no te preocupes. Mira, el de nosotras es este botoncito. No sé si lo alcances a ver. Como dos Sí, cuadritos con uno azulito. sí, En el de señora, sí. los compañeros sí se ve así, como varios cuadritos con el cuadrito rojo, y de hecho siempre tiene el nombre al lado que dice consolidar. En nuestro 365 está la función y está acá en esta parte. ¿Listo? Hago claridad porque me han preguntado mucho, porque como hay ciertos botoncitos que no son iguales al de ustedes, entonces pues hago la claridad cómo se debe ver. Listo. Vamos a ese botoncito donde dice consolidar. Acá yo ya tengo varias. Esto normalmente les debe aparecer en blanco. ¿Listo? Y usted va a decir, bueno, ¿qué es lo que primero que debo tener en cuenta? ¿Qué función voy a realizar yo? Ah, voy a realizar una suma, ¿cierto? Porque me piden cuánto vendió cada vendedor en ese periodo, enero, febrero y marzo. Y voy a empezar a incluir referencias. ¿Qué son referencias? Ah, pues para mí una referencia es enero, pero ojo a esto, no voy a tomar desde la palabra enero, sino apenas el cuadrito completico, ¿cierto? Y le voy a decir agregar. Y ahí ya tengo mi primera referencia, que hace referencia a enero. Después tomo la siguiente, que ¿cuál sería? Febrero, ¿cierto? Y vuelvo y la agrego. Entonces ya tengo enero, ya tengo febrero, y voy a agregar la última. Entonces me paro nuevamente en referencia y voy y selecciono ¿a quién? A marzo. Bueno, acá me va a pasar algo por lo que ya estaba solucionado, me está agregando una columna de más, pero bueno. Y le doy a agregar. Aparte de qué función va a realizar y con qué tablas usted va a hacer esa función, le pide y le dice, bueno, ¿qué tipo de rótulos quiere que utilice? ¿Quiere que yo le mantenga la fila superior? Entonces, ¿cuál es la fila superior? Donde dice ventas, pendientes, devoluciones. Sí, le dejo el chulito. ¿Necesita que le traiga la información del lado izquierdo de la columna? Sí, porque yo necesito saber qué personas hace referencia a esa información, ¿cierto? Profe, pues esto siempre es básico. No, no siempre, porque muchas veces solo te piden los totales, entonces no tienes que hablar de personas. Entonces posiblemente le puedas quitar esto o le puedas quitar esto. Entonces por eso son adicionales que uno le debe dar el checkbox si es que las necesita. Y ojo a esta anotación. Si usted tiene la información en una misma hoja, esta tercera acción, por más que yo le dé clic acá y le dé a aceptar, me dice que no va a hacer eso. Mire, no se puede crear vínculos en una misma hoja. El crear vínculos solo va a servir cuando está en hojas distintas y en libros distintos. ¿Listo? Entonces esta información es súper importante que la tengamos clara. Entonces le voy a aceptar, uy, profe, ¿y perdí todo mi trabajo? No, no se preocupe, no ha perdido su trabajo, porque si nuevamente abre el botón de consolidar, ahí está. Pero se me sale también un poquito una cosa. Ojo a esto,
Antes de realizar su consolidación, siempre es aconsejable que nos ubiquemos donde queremos el resultado de ese consolidado. Entonces, por ejemplo, miren, me voy a ubicar acá en la celda H18, voy a mi botón de consolidar y miren que siguen que no se perdió las selecciones que hicimos ahorita. Siempre va a quedar guardada la última selección que usted ya ha realizado. Lo único que se me fue adicional fue este chulito. Ya saben que no le pueden dar en el checkbox de crear vínculos si la información está en la misma hoja. Ya le quité el chulito, ahora sí necesito que me haga la suma de esos 3 cuadritos que yo le indiqué y le doy a aceptar. Y miren, entonces acá él ya hizo la sumatoria de los 3 cuadritos, me dejó mi lado izquierdo, mi fila superior, ¿cierto? Y realiza la consolidación él automáticamente. Entonces, prácticamente usted le puede mandar la información a las 4:55 y a las 5 de la tarde usted ya tiene los resultados. No se demora nada con utilizar el botón consolidar. Lo único es que debe darle las referencias, escoger la información. Hasta acá es desde la misma hoja, ¿listo? Adicional tenemos en hojas distintas. Miren que son los mismos cuadritos, pero acá abajo los tengo ya pero en hojas distintas. Voy a crear acá una hojita adicional. Listo. Entonces en esta hojita adicional yo quiero consolidar lo de la hoja 1, 2 y 3, ¿cierto? Me ubico donde quiero mi información. Me voy al botón de consolidar. Y nuevamente, ¿qué es lo que hago? Ir a escoger mis referencias. Entonces le digo que voy a ir a la hoja 1 y que nuevamente, ojo, miren, no estoy tomando la palabra enero, sino el cuadro como tal que tiene etiquetas arriba y en la parte izquierda, porque dependiendo de eso es que él hace la función agregar. Ahora me voy a la hojita 2. Profe, pero ya está seleccionada. Sí, porque él mantiene como ese rango. ¿Listo? Si usted quisiera coger más o menos, pues simplemente es seleccionarlo. ¿Listo? No importa. Agregar. Me voy a la tercera. Vuelvo y la selecciono, hoja 3, agregar. Entonces acá está la hoja 1, la hoja 2 y la hoja 3. ¿Necesito la fila superior? Sí. ¿Necesito la columna izquierda? Sí. Ah, ¿y quiere formar los vínculos? Ah, pues sí. Ya miramos por qué es tan importante a veces formar los vínculos. Crear vínculo. Chulito, le doy a aceptar. Y miren lo que va a pasar. Aparece la misma información que aparecía la primera vez, ¿cierto? Pero esta vez adicional, usted se da cuenta que en su hoja de cálculo, al lado izquierdo, encuentra unos símbolos más, que si usted les da clic, le van a desplegar. Y lo que quieren decir esos más es que le va a traer la información de cada una de esas hojas para decirle, ah, mire, el 102 de Ángela Ruiz sale de 24 en la hoja 1, 54 en la hoja 2 y 24 en la hoja 3. Y adicional, ¿para qué sirve esto de crear vínculos? Puede pasar que en el tostado, en una de las sucursales, le dijeron que Ángela vendía en enero 24, pero eso fue falso. Uf, se le fue la información mal. Y lo llaman a usted, no, qué pena, corrija esta información. Entonces usted simplemente va a la hoja y realiza el cambio. Por ejemplo, voy a ponerle 10.000 y le doy Enter. Ya la cambié. Lo bueno de generar vínculos es que si usted se devuelve a su hoja, miren que él automáticamente realiza el cambio y pues realiza la operación. Eso es lo bueno de generar vínculos. Otra pregunta que me hacen mucho es ¿por qué todos salen con el nombre del libro? Pues porque las hojas están dentro del mismo libro. Esto usted lo puede cambiar. Profe, pero yo cómo voy a saber de dónde sale el 1000 y de dónde sale el 50. Cada vez que yo me ubico en uno de estos valores, miren que la barra de herramientas me dice de dónde lo tomé. Entonces, ese 1000 ¿de dónde es? Ah, de la hoja 1, ¿cierto? Porque miren, si me ubico en el 1000 dice eje con su 1. Si me ubico en el segundo, eje con su 2, eje con su 3. Si lo hiciéramos desde libros que ustedes envíen, ¿cierto?
aparecería el nombre, por ejemplo, tostado 1, tostado 2, tostado 3, depende del nombre del libro que le coloquen las personas que le están enviando a usted la información, y ahí igual le va a aparecer. Lo único es que al momento de escoger la información, pues tiene que tener abierto el libro y ir a escoger el cuadro respectivo. Para eso es que sirve el consolidar. Y es súper sencillo, ¿sí ven? Con que una vez ya yo lo tenga configurado, simplemente ya es tomar la información. Y hace la función suma, promedio, hay cualquier cantidad de funciones acá, mira, recuento, el máximo, el mínimo, producto, desviación estándar, variaciones, contar, todas se pueden realizar desde la función de consolidar. Para eso es que nos sirve ese botoncito tan sencillo y que con solo una vez que usted lo deje configurado, pues ya el resto le va a aparecer bien. Listo, esto es para consolidar. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Profe, una pregunta. Dime. Digamos, si yo quisiera que apareciera, listo, las ventas, pero en enero, en febrero, en marzo, ¿se podría o no? O sea, que me llame también, digamos, el tema del mes. Por eso, la única es que si es en hojas distintas, tienes que tú misma manualmente ponértelo acá, ¿listo? Ok. Mirando después de qué hoja corresponde. O si ya lo manejas desde varios libros, pues es solo que el nombre de enero, el libro 1 tenga el nombre de enero, el libro 2 el de febrero. Es más fácil cuando es consolidación de libros porque aparece directamente el nombre del libro. Ya si es así entre el mismo libro, sí nos toca manualmente hacer esas correcciones. Ah, bueno, listo, profe. Gracias. ¿Listo? Vale. ¿Alguna otra pregunta? Puedo mirar por acá un segundito. El chat también está totalmente activo por si desean preguntar algo. Listo. Voy abriendo acá el otro documento, que es el tema de validación. Ya les comparto mi Profe, yo tengo pantalla. una pregunta. Sí, dime. ¿Para qué se pone el signo más antes de la función? ¿O como que función y ese más? Por la versión del Excel. No, Señora, o escoges el más o escoges el igual. ¿Listo? Es por la versión. Por lo que pero esto es digamos Office que dice igual más, o sea, digamos en la que mostraste primera, digamos que sea igual más buscar, por ejemplo. Por eso, te digo, es cuestión de la versión. Es por lo que el mío es un Office 365, más no un Excel como tal. ¿Listo? En tu Excel solo o pones el igual o pones solo el más. Alguno de los dos, no más. Ah, listo, entonces. ¿Listo? Vamos a ver entonces la de validación de datos. Validación de datos, ¿para qué nos sirve nosotros en el Excel? Digamos que esto es un hincapié a lo que podría ser un Excel avanzado. ¿Listo? Porque en el Excel avanzado, pues, la validación es algo así como cuando usted rellena un formulario, ¿cierto? Y que le dicen, bueno, necesito que ponga, por ejemplo, su documento de identidad. Mucha gente le pone puntos, le pone otra cosa que no tiene nada que ver con la parte numérica. Y le aparece, cuando usted le va a dar a enviar, le dice, oiga, tal espacio está mal diligenciado. Eso es lo que realmente hace el Excel con el validación de datos. Solo dejar ingresar dentro de nuestras celdas datos que sean válidos totalmente. ¿Listo? ¿Qué tipos de validaciones de datos y dónde encontramos la validación de datos? Usted encuentra validación de datos en la pestaña Datos, en la parte de herramientas de datos. Para mi versión es esta que tiene un chulito y un X. En la suya posiblemente se le vea así el botoncito grande y dice validación de datos. Más bonito, más cómodo, ¿cierto? Y hay diferentes tipos de validación de datos. ¿Cómo puedo validar yo un dato? Que sea de número entero y que solo y únicamente me deje escribir números enteros, que me deje escribir números con decimales, que yo pueda generar una lista que son datos únicos, una lista desplegable,
que solo se pueda fecha, que solo se pueda hora, o que tenga cierto número de caracteres con la longitud de texto. ¿Listo? Ya vamos a mirar uno por uno. El primero, si yo quiero limitar algo, entonces, por ejemplo, que en esta celda que estoy haciendo acá abajo, solo se puedan escribir números entre 5 y 10, ¿cierto? Solo 5, bueno, entre. ¿Listo? Entonces, en esta celda que estoy haciendo acá, le voy a poner un colorcito para que la identifiquemos. Listo. ¿Cómo hago que las personas solo me puedan diligenciar un número entre 5 y 10? Me ubico en la celda, me voy a datos, al botón validación de datos. Y acá ya lo encuentro. Entonces le voy a decir, mire, primero que sea un número entero. Después que solo sea entre, acá está todo lo que tiene que ver con nuestra parte de condición. Usted puede decirle entre, igual, mayor que, mayor, igual que, ¿cierto? En este caso es entre. ¿Qué número? Mínimo, el número 5 y máximo el número 10. Y escribo los números. Le doy a aceptar. Ah, bueno, perdón, algo me falta adicional. Aparte de la configuración del campo, usted también le puede indicar a la persona o informarle que ahí solo puede meter números entre 5 y 10. Por eso tengo estas dos pestañas adicionales, una que se llama mensaje de entrada y otra que se llama mensaje de error. Se me perdió. Listo. En la mensaje de entrada, pues la idea es que usted le informe a la persona, ¿cierto? Que puede tener o no puede tener esos mensajes. Usted lo consulta, lo mira si es necesario que le ponga mensajes. Por ejemplo, en este sí sería solo entre 5 y 10 para que la persona se prepare y sepa que en esa celda solo le va a dejar ingresar valores entre 5 y 10. Un mensaje de error, que de hecho usted puede escogerle el símbolo, puede ser esa X, puede ser advertencia o esta información. Esos mensajes pueden tener un título o no, un mensaje sí o no. En este caso, por ejemplo, este número no está entre 5 y 10, ¿cierto? Que le aparezca eso si metió mal el dato y decirle, oiga, mire, es que este número no está entre 5 y 10. Ya configurado todo esto, ya les digo, igual estos de mensaje pueden o no pueden ir, no son obligatorios. Le voy a dar a aceptar. Entonces, miren, si yo me ubico sobre la celda, ella me está dando el mensaje de entrada, si en esa etiqueta amarilla, ¿listo? Que me dice que ahí solo se pueden números entre 5 y 10. Igual yo soy caprichosa y puedo escribir un 3 y le doy enter. Me sale el mensaje de error con el símbolo que le escogí, con la leyenda, diciendo que ese número no está entre 5 y 10. ¿Desea aceptar esto? ¿Desea cancelar? ¿O necesita ayuda? ¿Cierto? Entonces, cancelar. Listo. Entonces, si vieron que el 3 no me lo dejó escribir, le escribo 10. Ah, mire, perfectamente me dejó escribir 10. Si no está dentro de lo que yo haya configurado en la celda, no me lo va a dejar escribir. Esto para número entero o números decimales juega el mismo aspecto, es de la misma manera, ¿cierto? Lo único es que en decimales pues entra tanto entero como decimal, ¿no? Porque un número entero pues también tiene 0 como decimales. Listo. Y si escribo una profe, pues tampoco, porque eso no es ningún número. Entonces tampoco se lo va a dejar escribir. Ahora miremoslo con el ejemplo para la siguiente, que es las listas. Las listas son estas opciones que yo le puedo dar desde un cuadro que ya tenga o en la misma hoja o en otra hoja o escondidito por allá oculto, ¿cierto? Y que quiera que solo la persona pues me diga a qué departamento hace parte. Puedo tenerlo en un cuadro o puede que no, ya lo vamos a ver. Entonces con un cuadro, ¿cómo lo hago? Simplemente me ubico donde quiero que me aparezcan las opciones, voy a datos, validación de datos, ¿cierto? Escojo el mensaje, en esta ocasión en la configuración
iría lista, ¿cierto? Y acá en origen, pues le voy a dar qué opciones necesito que me aparezca. Entonces, contabilidad, finanzas, recursos, porque esos son los departamentos, ¿cierto? Los selecciono y le doy a aceptar. Y él, miren, genera el desplegable, que es ese triángulo inverso, con las opciones que usted pueda escoger. Operaciones, recursos humanos, ejecutivo. Ah, profe, y entonces si voy a hacer una que solo diga sí y no, ¿también me toca hacer un cuadro? Pues no. También hay otra forma de hacerlas, que es de una manera indirecta. Otra lista, que es digitando las opciones dentro del cuadro de origen, separadas por un punto y coma. Entonces, por ejemplo, acá, en este cuadro que estoy ubicada, en esta celda, quiero que me aparezca sí, no y tal vez. Profe, pero no quiero tener una tabla adicional. Entonces me voy a validación de datos, le digo acá en lista, ¿cierto? Y acá donde dice origen voy a poner las opciones. Sí, punto y coma. La siguiente sería no, punto y coma. Y una tercera opción que diga tal vez. Y le doy a aceptar. Y miren que efectivamente me aparecen las 3 opciones. Y si ven que no las tomé de ningún cuadro, también lo puedo generar de esta manera. Todo depende de la información. Si usted está en una empresa, pues, hombre, lo mejor es utilizar, sin embargo, un cuadro, porque es que ese cuadro puede estar cambiando, puede estar variando, o lo puede estar utilizando mucho. Y usted si tiene 50 opciones, no se va a poner a escribir las 50 opciones dentro del origen. ¿Listo? Todo depende de la información. Así como hay números, decimal, listas, también puedo dejar configurado a que solo, por ejemplo, acá solo se acepta en un formato fecha. Entonces, si yo me ubico acá y me voy a validación de datos, me doy cuenta que hay una fecha, que solo ahí no me va a dejar meter letras ni otras cosas, y que esa fecha, de hecho, tiene que ser mayor ¿a quién? A la fecha de hoy. Miren que acá puedo reutilizar hasta funciones. O, pues, usted le puede digitar, por ejemplo, que no sea la fecha del 19 de hoy. No, pongámosle la fecha del 1 de mayo. Tienen que ser fechas por encima del 1 de... Usted configura la fecha, aceptar. Entonces, si yo le voy a decir que el 1 de febrero, miren, voy a digitar, obviamente tiene que ser en formato fecha, que es con el backslash, ¿cierto? Para que lo identifique. Me va a decir, mire, oiga, no me la va a dejar ingresar. Reintente o cancele esto. Bueno, entonces reintentemos, ya no sea esa, sino que sea el 6 de mayo. Ah, esa fecha sí es válida, ¿cierto? Porque yo ya le había dicho que fuera mayor del 1 de mayo. Así como hay fecha, hay horas, ¿cierto? Que solo meta hora. Yo escribo A, pues obviamente me va a decir, oiga, eso no es ninguna hora. Reintente, cancele, listo. Y así con cada una. Esta longitud de texto, ¿para qué nos sirve? Por ejemplo, cuando usted pide un formulario que, por ejemplo, escriba primer nombre, primer apellido, segundo apellido. Y no falta el que no lee y quiere meter acá más de lo que debe. Entonces, por ejemplo, esta celda, usted se va a la celda, la configura, le dice validación de datos y le dice, mire, quiero que en longitud de texto, lo máximo que usted pueda poner son 10 caracteres. Entonces, acordemos que caracteres es cada palabra, cada símbolo, cada espacio se cuenta como carácter. En este caso, que no exceda de ¿qué? De 10. Entonces, le escribí menor o igual, puede ser que 10. A aceptar. Y caracteres puede ser letras, números, símbolos, espacio. Entonces, por ejemplo, si yo escribo Angélica Rodríguez, me dice, acuérdese que eso tiene una restricción. Ah, cierto que era solo mi nombre. Si solo le dejo Angélica, pues Angélica tiene tan solo 8 caracteres. Ese sí me lo deja incluir. ¿Listo? Esa es para longitud de texto. Y la última que se utiliza es de forma personalizada, donde podemos incluir fórmulas.
dentro de la validación de nuestros datos. Para eso es la personalizada. Ejemplo. Este ejemplo es súper esencial. Por ejemplo, usted tiene una ferretería, tiene una serie de productos y obviamente usted no puede vender más de lo que no tiene. Por ejemplo, en este caso tengo 100 tornillos. Si me pidieran un pedido por 200 tornillos, pues yo tengo que de una vez dejar configurado por allá en otra hojita que cuando yo le meta acá el código y demás, pues si me piden 100, 200, ¿cierto? Pues hombre, diga, no, efectivamente yo no tengo los 200 tornillos. ¿Listo? O en este caso, por ejemplo, colocar códigos que no existen. Ah, mire, es que mis códigos son el A01, 02, B1 y 02. Si usted me escribe A03, no sé de qué me hable. Entonces no se lo deje digitar. ¿Cómo hace eso? Acordémonos que no tan solo una sola celda se puede configurar, sino que también se puede configurar varias. Entonces, que dentro de todo esto que me vayan a escribir acá, validación de datos, me voy a la forma personalizada, ¿cierto? Miren que acá estoy utilizando una fórmula, la fórmula contar sí. Recuerde que solo cuenta si cumple con algo. Entonces, en este caso, cuenta sí que de la tabla que tengo acá, de la E111 hasta la E114, punto y coma, se encuentre lo que yo le escriba acá en la celda A111 o 112 o 113. Acuérdense que si no le pongo fijación, él seguirá saltando para el siguiente, para el siguiente, para el siguiente. Y si esto no es igual a 1, que 1 lo que hace es que sea verdadero, pues no me lo dejé poner, ¿cierto? Solo y únicamente me dejará cuando la respuesta sea verdadera, o sea que ese código que yo digite esté allá. Entonces, si digito, por ejemplo, A03, el A03 no existe, cancelar. Pero si existe B01, ese sí existe, ¿listo? Y de hecho, pues acá hay funciones que, mire, ahí vuelve con una función sí, que lo que quiere decirme es que todo lo que digite, pues vaya y me traiga a qué equivale ese código y cuántas cosas tengo. ¿Listo? Profe, eso ya muy chévere y todo, pero es que yo ya la información ya la tengo montada, yo no me voy a poner a hacerla desde ceros. También se puede hacer una validación de datos con la información que usted ya tenga. ¿Cómo lo va a hacer? Ejemplo. Voy a escribirlos acá porque creo que no los veo, o no los tengo en este ejercicio. Bueno. Tengo esta información. Voy a generar una serie de números. Pero imagínense que ya me digitaron la información y se me olvidó decirles que esa información solo era para números desde el 6 en adelante, que solo dejará acá digitar del 6 en adelante. ¿Cómo puedo ver cuáles campos no me están cumpliendo? Entonces me voy, selecciono la información, me voy a validación de datos, le digo que solo necesitaba que me aceptaran números y que además fueran menor que 6, ¿cierto? Porque el 6 sí necesito que lo cuente. Le digo aceptar. Profe, pero eso no hace nada. No, ¿por qué? Como ya estaban digitados, pues necesito ahora sí identificarlos, pero ya le hice la validación. Me voy a esta pestañita que tiene la validación de datos y le digo redondear con círculos los datos no válidos. Entonces, miren, ¿se acuerdan que les dije menor que 6? Entonces este 6, pues no cumple, esto no cumple, esto no cumple, esto no cumple. Los únicos números que siempre debió dejar ingresar fue entre el 1 y el 5. Y acá puedo identificar cuáles no cumplen o no validan esos datos que yo necesito tener. Y ahí usted ya puede hacer las correcciones respectivas o llamar a la persona y decirle, oiga, mire, es que usted escribió 6 y no era 6, ¿qué pasó ahí? O venga, corrijamos esa información. Para eso es que sirve la validación de datos. Y les decía que es un hincapié porque esta validación pues va mucho más allá a fondo también cuando utilizamos los formularios, que los formularios obviamente se ven en el Excel avanzado y que ya están programados y demás y podemos también meterle muchas más cosas. Listo, señores. ¿Dudas, preguntas hasta acá? Con este tema terminamos básicamente lo que ustedes ya debieron ver para esta tercera reunión de su Excel intermedio.
¿Dudas, preguntas? La idea, les voy comentando, creo que igual ya está activa. La idea es que si usted ya adelantó más el tema, ya vio hasta la carpeta 4 y demás, ¿cierto? Pues desde ya puede estar enviando su evaluación. Apenas usted la tenga, es enviármela a mi correo, porque nuestro curso da por finalizado el día 29 de mayo. ¿Listo? Tienen como plazo máximo. Entonces, a otra clase vemos los últimos temitas que tienen que ver con nuestro Excel intermedio y así dar por terminado nuestro curso. Si usted ya pudo adelantar, tuvo más tiempito y demás, pues chévere, pues puede desde ya empezar a enviar su evaluación. Me la envía a mi correo anjrodriguezcena@gmail.com. Yo le doy la retroalimentación y le envío, obviamente, su nota. ¿Listo? Si no, no se preocupe, todavía nos queda una semanita más, pero pues la idea es que ya usted esté sintonizado con esto. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos por su Profe, asistencia. ¿Sí? profe, la tarea es una sola hoja, o sea, la hoja que tiene ahí de tarea es para todo el programa. Es nuestra evidencia final. La Sí, evaluación final. esa es una sola, ¿sí? Y es una sola, sí, señora. Ok, profe, bueno, muchas gracias. Vale. Por acá, profe, una pregunta. Diana Patricia, ¿me la puedes escribir? Profe, yo también tengo una pregunta. Cuéntame, Alejandra. Sí. Profe, digamos, ¿cómo hago para consolidar? Digamos, tengo en 2 hojas, pero datos diferentes. Digamos, en uno tengo, no sé, el número de documento, la edad, y en el otro también tengo el número de documento, pero otro dato diferente, digamos, los ingresos. ¿Se puede consolidar esas 2 hojas o no es posible? No, acuérdate que más que todo la función consolidar se hace es para realizar como tal una función. Una suma, una resta, un promedio, un máximo, un mínimo. Como tal, ya que unir información ya es diferente. ¿Listo? Vale, profe, muchas gracias. Bien. Profe, una pregunta. Sí, Diana. Digamos, los ejercicios los enviamos al final, o sea, cuando ya tengamos resuelto todas las unidades, o vamos enviando lo que ya tenemos, o es que no, digamos, No. no. Los ejercicios es para su autoaprendizaje. Por eso es Oh, que los ejercicios dejé con las respuestas a los ejercicios y demás. Es como en la vida presencial, ¿cómo lo manejábamos? Yo iba, explicaba el tema, les daba a ustedes el material, les dejaba una clase completa, ¿cierto? Y a la clase siguiente lo que hacíamos era ponerme yo y poner ejercicio por ejercicio, explicármelo cómo era que se realizaba y usted comparaba si estaba bien o mal. Entonces, en la virtualidad es igual. Tú ves el tema, le das pausa al video, ¿cierto? sí, señora. Vas, intentas realizar tus ejercicios, le vuelves y listo, intentaste hacer algunos, vuelve, le das play al video, mira si de verdad te quedaron bien solucionados, si los estabas haciendo correctamente o en qué fallaste, ¿cierto? Y Ujú. ya. Pero esos ejercicios no me los tienen que enviar. Lo único que me van a enviar es la evaluación final, que es así, no tiene obviamente solución ni nada, sino es donde yo evidencio si tú hiciste con todos esos ejercicios, no te van a quedar dudas para realizar la evaluación final. Ok, profe. ¿Listo? Vale. Listo, sí, señora. Listo, señores. Entonces vamos a dar por terminado hoy la sesión. Recuerden que igual tenemos ahí el chat, tenemos el WhatsApp, tenemos mi correo, por cualquier medio, pregunta, duda, inquietud que tengan, ahí se las he estado tratando de solucionar. Paciencia desde pronto un poquito, porque pues obviamente, como se pueden dar cuenta, por ejemplo, hoy es un día de solo videoconferencias, entonces me demoro un poco en contestarles. Muchísimas gracias a todos por la asistencia, que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias, profe, muy amable. Gracias, Muchas profe. gracias, profe. Gracias. La compañera que tiene el micrófono abierto lo cierre, ¿sí? Por favor, la señora Lucía, ¿no cierra el micrófono?
Por favor, la señora Alba Lucía, ¿me cierra el micrófono? Muchas gracias. Entonces repito. La señora que me está diciendo que salió que cuántas tablas y cuántas columnas, de cuántas filas, voy a hacer, me sirvió.